Ver con la música, ¿no? La música en el sentido propiamente dicho, obviamente, lo que recién se iba Ricardo Macayo con su hora de música clásica, estuvo recién con Bach, ¿tuvimos hoy o no? ¿Quién Bach, fue? no, Bach, ¿no? hoy Mozart. Mozart estuvo ahí, casi como el Chevrolet y el Ford fue la de hoy. Y además de la música nos gusta hablar de lo que tiene que ver con las cuestiones que hacen a que la música pueda estar presente en la escucha y en aquellos y aquellas que presencian música en vivo. Los Redondos de Ricota Los Redonditos de Ricota es una de las bandas que a muchos y a muchas generaciones nos han marcado y nos siguen marcando hasta el día de hoy cada uno de sus integrantes. Vamos a hablar, en este caso, vamos a tomar como eje, si bien vamos a abrir muchas ventanas, lo que significa esos grandes recitales, esas misas, técnicamente hablando, ¿no? Cómo se construye, cómo se elabora, cómo se planea un recital de tal magnitud o recitales de tal magnitud, pero de la vista o de la palabra de alguien que estuvo no solamente presente en el lugar, sino en la logística y la creación de Viviendo ello. todo desde adentro. Desde adentro, literalmente, ¿eh? Y le agradecemos mucho la amabilidad a Daniel Panebianco, que está aquí, técnico, si los hay, con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública. Gracias, Daniel, por venir. Por favor, buenas tardes ante todo a la audiencia, a ustedes y no, es un placer venir a contar, cumplí 71 años y es un placer venir a contar parte de los kilómetros recorridos. Yo dije Los Redondos es una parte, si bien para nosotros es gigante, para tu vida también es una parte de muchas otras. Sí, sí, gracias a Dios tuve mucho laburo de distintos rubros, ¿no? Ujú. Desde Los Redondos, que era puro rock and roll, la primera experiencia pesada, pesada digamos, de mi vida como técnico, y eventos corporativos, o sea, bueno, Ver- otro tipo de música, música más pop, como la Rafaela Carrá, o sea, hemos tenido un salpicado importante. Nos vamos a zambullir ahí, Daniel, pero como siempre nos gusta también la historia personal relacionada a la profesión de cada uno de nuestros invitados o los que vienen a charlar aquí. ¿Dónde empieza tu recorrido o los primeros pasos en el ambiente de todo lo que tiene que ver con lo técnico relacionado a la música? Y puede ser que antes de eso haya sido técnico de otras cuestiones también. Todo empieza como muchos adolescentes alrededor de los 15 y 16 años con la bandita del barrio, que yo tocaba el bajo. Este, digo tocaba porque lo tocaba, no había estudiado música. Lo que pasa es que teníamos un guitarrista, Daniel Berardi, un genio de la música, que hoy ya no está con nosotros, que él, Año aproximado, Daniel. y yo tenía 15, o sea que soy del 52, Ujú. 67. Entonces empezamos con la banda del barrio, con cover, después algunos temas que componía Daniel, hasta que, no sé, 3, 4 años, dejo, ellos avanzan, Daniel y el batero, Trapa, avanzaron muchísimo y yo, lógicamente, no era un músico de sangre. Entonces, para no despegarme, porque me gustaba mucho, empiezo con la parte técnica. Y en un recital, en aquellos años de Roque Narvaja, que ya se había separado de la Joven Guardia, voy a hablar con el técnico de sonido y le dije, a mí me gustaría empezar a trabajar con esto, que esto. Bueno, llamame por teléfono, me dice que siempre hay trabajo. En aquella época había que ir a la estación de servicio, que había teléfono público. Mirá, Entonces, bueno, una vez lo llamo y veniste mañana con un bolso. así nomás. Era un miércoles. Veniste mañana con un bolso. Bueno, voy con un bolso dice, veniste que te vas el fin de semana a Uruguay. Bueno, la hago breve. Y me manda el fin de semana con Arturo Puig, El actor, estamos hablando del del actor. actor Arturo Puig, que había tenido un teleteatro de mucho suceso. Entonces, digamos, le arman un show con 4 músicos, 2 chicas de coro, y él tenía tanto éxito con la telenovela que
Arturo Puig, que no importa si cantaba o no Lo tenías cantaba. la presencia y era Claro, la suficiente. presencia, la anécdota, él llevaba a estos recitales unos pañuelitos de gasa, color fucsia, colores llamativos. Entonces, durante el show, la atracción era que él besaba los pañuelitos y se los regalaba al Mirá, público, y así era un show de 45 minutos. Así que así empecé, haciendo sonido con una consolita de 4 canales, ustedes que conocen acá la parte técnica, una consolita de 4 canales para las voces nada más. Bueno, así comienzo a zambullirme en en el el mundo de mundo. la técnica. Y bueno, era todo aprender en la calle, porque hoy, desde hace varios años, hay varios lugares donde ir a estudiar, universidades. En ese momento no había lugares para donde uno No, en pueda. Argentina no. Mirá, No, al poco tiempo apareció en nuestras manos un libro escrito por, creo que en Estados Unidos e Inglaterra, que siempre estuvieron al tope de todo esto, tampoco había. De hecho, a mis manos llega un libro escrito por un técnico americano, que se llamaba, eh, algo así, ¿cómo debe ser un asistente de sonido? ¿O qué debe saber un asistente de sonido? Y claro, estaba escrito desde el punto de vista práctico, o sea, y fundamentalmente cuáles eran los errores que no había que cometer. tremendo. Pero ya en esa época estaba, esta historia de que los que laburan en la parte técnica descansan poco, mal alimentados. ¿Y es así? Sí, hoy, yo hace unos años, ya 10 años mínimo que no laburo, que no laburo en el ambiente, porque que decidí, este, no me daba más la cabeza. Y ahí es donde doy las gracias a Esquel, porque bueno, tenía un terreno acá y me refugié acá, Qué lindo. y bueno, y para mí esto es un paraíso. Totalmente, totalmente. Así que, pero bueno, sí, en la vida del personal técnico en todo el mundo, muy sacrificada. Y ahí, bueno, abriste la puerta ahí de Roque Narvaja, este viaje a Uruguay también, ¿no? Eh, con Arturo Puy fuiste a ese lugar, a la primera parte que Ese tenías que primer elaborar. show, Arturo Puig, no sé si, supongo que se debe acordar, porque para él también debe haber sido una Una experiencia experiencia ahí. importantísima. Y sí, con Roque después laburé, y después, cuando en abril del 77, me voy a España. Roque también estaba en España y tuvimos ahí, nos vimos un par de veces, y Te vas también como técnico a España, iba a la búsqueda. en la búsqueda. Pero ya con experiencia, habías adquirido Sí, experiencia. sí, acá teníamos, o sea, ya en esos años pasaba lo mismo que pasa ahora, en el sentido de que nosotros la experiencia nos la ganamos en la En calle, el andar. en el andar. Entonces, eso sirve mucho. De hecho, toda la gente seria, digamos, que conozco y que ha emigrado, a todos le fue bien, Bueno. porque ese material humano que nosotros mencionamos permanentemente que tiene este país es cierto. Es cierto, ¿no? Cuando Sí, hablamos ciencia, cultura, deporte, en esta parte también profesional de la técnica tenemos grandes valores. sí, 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 este país está bendecido, Totalmente, totalmente de ha sido acuerdo. bendecido. Qué grande. Yo invito a charlar, están con nosotros, bueno, obviamente Martín Cángaro, y lo invité a charlar, que siempre hacemos charlas sobre música con Ajá, Héctor Armas, así que hoy vino con Al Pelo viniste. ¿Eh? totalmente. Así que, Héctor, te invitamos aquí a la charla cuando quieras, vos sabés que es bienvenido, ¿no? Yo quiero hacer una cuestión antes de continuar con esto. ¿Se puede caracterizar? Yo sé que etiquetar es medio difícil, ¿no? Pero hay ciertas características que rodean o que tiene alguien que es técnico profesional, ¿no? Sí, Hecho en el andar. Me parece que uno tiene que ver con las obsesiones de que todo esté bien, ¿no? sí, sí. Bueno, un poco lo que a mí me ayudó es que, a pesar de no haber tenido, digamos, una escuela propiamente dicha de este estudio de estudio de ingeniería en Ujú. sonido o en estructura. Yo pasé por los rubros más, digamos, principales. Estuve con el sonido, después con iluminación,
Estudié en escenografía en el Teatro Colón Ah, bueno. en el 73. Después se cerró el curso, pero el primer año lo hice y todo aporta. Porque Obvio. cuando ese año que estudié ahí, cuando alguien por ahí hace sonido en un teatro y alguien dice, no, la luz de calle es esta. Y bueno, me sirvió haber hecho un año de escenografía en el Teatro Colón porque sé que es una bambalina, sé que es un bambalinón, sé que es la luz de calle, la luz cenital. Todo me enriqueció. No, tremendo. Afortunadamente todo me enriqueció. Y después, por eso digo, cuando alguien... No, cuidado con la pendiente del escenario. ¿Sabes a qué se Los refiere? escenarios llevan una pendiente del 3%, desde la platea hacia el fondo del escenario, para que se vean los pies de todos, si no los que están sentados adelante no le ven los pies a la gente, a los artistas que están atrás del escenario. Detalle que me vengo a enterar recién Sí, sí, ahora, ¿eh? totalmente. Recién ahora me vengo a O enterar sea de que este por eso detalle. digo, todo lo que, bueno, cómo es la alimentación eléctrica, la importancia de respetar el consumo de energía para evitar o para evitar incendios. Hasta en eso tiene que estar No, no, sí, tremendo. sí, por eso digo, a mí y a muchos compañeros de mi edad, que ahora tendría que hacer una lista, pero nos ayudó mucho haber aprendido El oficio. con el oficio, con el recorrido, y también decirlo, ¿no? Cuando venían shows de Estados Unidos o de Europa, que siempre laburábamos como personal local, y bueno, ellos siempre nos llevaban un tiempo de avanzada, y bueno, siempre, si estabas muy atento, se podía aprender. Ah, dijiste shows que venían de afuera, de afuera, de Estados Unidos y Europa. Antes de entrar al mundo redondo, ¿qué shows nos podés traer aquí a la mesa que hayas estado trabajando? Mira, siempre por el tema de conocimientos, y siempre tuve, digamos, fui catalogado como una persona responsable, digamos, digamos así. Y creo que sí, que para mí la responsabilidad en los shows, yo cuando posteriormente empecé a laburar en los estadios, River, Vélez, Racing, aún viviendo en la capital federal, yo prácticamente me quedaba a dormir en el auto en el estadio. Y la Tremendo. gente me decía, Pane, andate a tu casa. Los compañeros de laburo. Y me parecía que esa media hora que tenía que manejar hasta mi casa y después levantarme temprano y volver, y no, yo me quería ir último del estadio Como y un ser el capitán de primero. barco, como un capitán de barco también, Y ¿no? quizás algo de eso sí. Eso me ayudó mucho porque creo que tendría que hacer un repaso más exhaustivo, pero creo que no tuve reclamos en toda mi carrera. Qué bueno, qué buen recuerdo Porque ese. siempre, ya te digo, para mí la obsesión para mí, y vuelvo a decir, para muchos compañeros míos, ¿no? La obsesión del laburo, de que todo esté bien. Nosotros decíamos que las frases, por ejemplo, no, yo creía. No, no, no tenías que creer nada, tenías que hacerlo. Yo No, porque yo quisiera, creía que lo iba a hacer fulano. claro, Bueno, eran frases que lentamente se fueron imponiendo, decir, no, no creas nada. Si alguien te dijo que había que hacer tal cosa, hay que hacerla. yo quisiera, desde mi pobre, estoy medio, en mi pobre experiencia, eh, porque por ahí normalmente la gente en general no sabe cuál es el trabajo, sobre todo no solo del sonido, sino en general, cuando se hace un recital, un show grande, sobre todo en estadios, que es demasiado complejo. O sea, desde instalar y armar todo y preparar todo, hasta, que creo que es lo peor, la prueba de sonido. ¿Sí? Sí, sí. Me gustaría que cuentes cuáles son los elementos y de qué manera se va armando todo eso que después termina siendo un espectáculo, pero que lleva un trabajo tremendo, Sí, hasta de cositas muy pequeñas, ¿no? sí. Hoy seguramente hay cosas que cambiaron, porque también Sí, avanzó mucho. la tecnología avanzó muchísimo. Ujú. Pero normalmente había como una agenda, o sea, después yo no tenía por costumbre cuaderno y lápiz y números y número de orden, y bueno, pero
Normalmente y sobre todo después en el fútbol, cada vez empezó a haber más partidos. Ajá. Copa Libertadores, la Recopa, la Copa de la... Entonces cada vez hay menos tiempo para armar, Ajá. pero históricamente si River, Vélez no participaban de la Libertadores, te daban el estadio el lunes. Sí. Y los primeros tipos, bueno, yo terminé, mi última empresa era una empresa de escenarios Ajá. para estadios, con socios, con el Toro Martínez, que tenía una empresa de sonido, un histórico también, con Enrique García, que es operador de Los Redondos, y la Negra Sosa, con Alejandro Goñi también, que laburaban en dupla con Enrique, haciendo uno sala, como le dice el PA, y otro monitores. Otra cosa que mucha gente por ahí no... Andá sumando la cantidad de Ah, elementos no, que no, se no. tienen que tener en cuenta cuando se prepara un Infernal. espectáculo importante, ¿no? Sí, y mucha gente del público, que no tiene por qué saberlo, pero que ve una consola en el medio de la sala, donde está el operador de sonido, pero en el escenario hay otra consola igual o más grande y otro operador de sonido que hace el sonido para los músicos. Ajá. El monitorista, que es, El digamos, retorno se llama. claro, el retorno, que es el monitorista que, bueno, también en la jerga es el tipo más sacrificado porque se tiene que bancar Los enojos también de los enojos de todos los músicos. Hemos visto incluso señales, los que conocemos del ambiente, que vos ves que el artista está incómodo y lo mira al operador de monitores como diciendo no escucho el bajo, no escucho el piano. Es un tipo sacrificado el que hace Sí. monitores. No, tremendo, tremendo. Y bueno, pero volvamos a los lunes normalmente dan el estadio y entra la estructura, o sea que son 4 camiones, Por lo menos, sí. 4 semis, 4 autoelevadores, mínimo 40 personas para hacer acarreo en los lugares donde no puede entrar el autoelevador, y ahí se larga. Tenés las jornadas de 12, 14 horas, lunes, martes, miércoles, tenés que tener el escenario armado. Si te toca lluvia, es un problema tuyo, o de la gente que está laburando. Sí. Porque el miércoles entra luces. El miércoles entra luces viste que los techos de los escenarios son móviles, o sea, antes no, pero a partir de los 80, cuando empezaron a venir los shows grandes de afuera, estos techos venían de Inglaterra. Los techos se arman en el piso del escenario y después con grandes aparejos se levantan. Ajá. Primero se levantan a 2 metros de altura, entonces la gente de luces, en lugar de estar colgados de allá arriba, arma todo el sistema de iluminación. Yeah. Después el techo va a su posición, eso pasa el miércoles. El miércoles ya empieza que se labura de día y de noche. O sea, a la noche ya se sube el techo. Jueves a primera hora entra sonido, arma sonido. Depende de las bandas. Después hablaremos de los redondos. Yo quiero que cuente lo que es lo peor de la prueba de sonido. Y la prueba, por eso digo, el sonido el viernes ya tiene todo seteado. Y llega, por eso digo, depende de las bandas, porque con los redondos, hagamos un paréntesis, todo esto tenía que pasar un día antes. O sea, a partir del viernes no podíamos poner música, porque la gente que ya estaba haciendo cola afuera, claro, en las carpas, ya se excitaba. O sea, se excitaba a nivel musical, ¿no? O sea, por ahí con algún tetra escondido abajo de la carpa, pero entonces con los redondos los viernes ya no se podía poner música, ni probar una guitarra, ni poner nada, porque el sonido se escucha y la gente de afuera se altera. Perdóname, son detalles que a uno le van quedando, ¿no? Sí. No es mucho en lo que yo participé, pero me acuerdo que la prueba de sonido es individual casi. ¿Sí? Cada instrumento, mientras se está armando el sonido, vos decime. No, sí. Por lo menos lo que me acuerdo. Cuando se va armando el sonido, tenés el capo, el tipo que maneja, entonces tienen que estar los músicos ahí
y va el primero que pruebe poner el bajo. Sí. Vamos a probar el sonido del Solo. bajo. A ver, sí, solo. Toca. Y está el bajista ahí haciendo lo que sea, pero el que está manejando todos los tornillitos, busca hasta encontrar después el guitarrista o el tecladista y así El uno... batero es el que más tiempo lleva. Ahí quería llegar. Es la tortura total. El baterista es lo peor para probar sonido. Pobre baterista, pobre. La paciencia. Yo, porque va tacho, chancha, Mm. bombo, plato acá, plato allá. Uno por uno van probando. Sí, 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 sí. Sí, el batero es es el que más laburo lleva. Entre los técnicos, de todos modos, teníamos una frase que, porque, o sea, el músico uno lo puede criticar, digamos, por sus delirios, por sus cosas, pero yo siempre digo, gracias a Dios que existen los artistas. Total. Porque son los que nos dan otra visión de la vida, ¿no? Pero nosotros siempre decíamos que el batero era el músico más parecido al ser humano. Porque era un tipo, claro, el tecladista, el batero siempre lleva una pinza porque se le afloja el charleston. O lleva o te habla de poneme un tornillo acá porque se me mueve el bombo. Claro. Entonces, siempre decíamos que, bueno, eso, que el batero es el músico más parecido al ser humano. Sí, pero aparte, o sea, digamos, el músico profesional ya está acostumbrado a eso. Sí, sí. O sea, Sí, forma sí. parte del laburo, o sea, y quiere hacerlo mejor, se la banca para que el sonido sea bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Para estar cómodo arriba del escenario Exacto. con sus compañeros y bueno, obviamente que todo el mundo, hasta el que hace el catering, tiene interés de que el show sea un éxito. O sea, hay una mística que te gusta haber participado de algo que salió bien. O sea, si yo hacía el café, no, porque llenaron 3 River. Bueno, yo hacía el café ahí, Claro. donde se llenaron 3 River. Entonces, a todos les gusta que el show sea un éxito. Daniel, ¿te parece si hacemos un pequeño corte musical? Dale. Preparamos un mate y ya arrancamos con las preguntas. Ahí, Tincho. Estamos con un histórico técnico de aquí de nuestra querida República Argentina y el exterior también, Daniel Panebianco, que está compartiendo unos mates con nosotros y nosotras aquí en Radio Nacional Esquel. Oh, qué casualidad, los redondos sonando aquí. Pero, Como dijo Daniel recién que somos bendecidos en Argentina, somos bendecidos también por la charla que estaba fuera del aire recién. Aquí, reiteramos, está Daniel Panebianco con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Yo sé que no está bien decir lo que voy a decir, pero esta no va a ser la única charla que te vamos a invitar. Por No, favor, te lo pido. no, vos sabés que vivo un tiempo acá en Esquel y otro tiempo en Madrid, con Liliana, que somos pareja desde el 2016. Entonces, nosotros también somos bendecidos, porque hay Liliana y yo, porque vivimos un tiempo en Madrid y un tiempo en Esquel. Ah, O sea, fantástico. no se puede pedir nada más. Tincho. Daniel, Perdón. yo te quería preguntar, y ya para meternos un poco en el mundo de los redondos, vos recién detallabas todo lo que implica el armado y decías que se han acortado los tiempos, incluso porque si tenés que hacer un estadio, cada vez hay más partidos y se complica más. Pero ¿cómo era en el caso particular de los redondos, que sabemos que tenía, y vos mismo decías, muchas cosas se adelantaban un día porque había gente esperando afuera y por un montón de cuestiones? ¿Cómo era todo ese proceso en los redondos? Mira, yo, como les contaba antes, cuando la negra Poli, que era la manager de Los Redondos, decide hacer un estadio de fútbol, digamos, porque hasta ese momento hacían obras Claro. y por ahí hacían algún estadio en el interior, en Santa Fe. Entonces me recomiendan a mí y le dicen, mira, habla con Pane, porque para ellos Los Redondos es una familia.
Entonces la intimidad era digamos, el anticholulismo, para decirlo en palabras bien claritas. Este, entonces, bueno, cuando empezamos para producir Huracán, empezamos 6 meses antes. Empezamos en junio para diciembre. ¿Qué año era eso? En 93. 93. 93. Ellos se deciden hacer un estadio. Bien. Y Huracán, sí, es un estadio de fútbol, es un estadio muy seguro, pero bueno, no es un estadio de los más grandes. En cuanto a tribunas, o sea, Claro. en cuanto a las tribunas, me refiero. La capacidad del campo de juego prácticamente en todos es la misma. Entonces, y bueno, hablo con la negra y me cuento, le digo, mirá, negra, esto hay que organizar, hacer un estadio implica lo que decíamos antes, generadores de energía, el tendido de los cables, los generadores normalmente se ponen lejos por el tema de, a pesar de que son insonorizados, el tendido de cables de tensión por lugares seguros, la ambulancia, tener la ambulancia desde el primer día que entra armar el escenario, porque vos tenés gente laburando en altura, los bomberos, la policía, los permisos municipales, la publicidad, que en el caso de ellos no había, pero bueno, hay muchos rubros los camarines, el catering que vos le tenés que dar, aunque sea modesto, pero abundante, a la gente que labura ahí 14, 16 horas por día, le tenés que atender para que la gente no se vaya. Sí, es catering para un montón de personas, no para la banda. No, Todo eso eso. es otra. Es un catering aparte. Claro. Es aunque Claro. sea un guiso de lentejas o una milanesa con puré, pero gente que normalmente la gente del Gran Buenos Aires viaja 1 hora y media, 2 horas para llegar a Capital. Gente que a lo mejor para arrancar a las 8 salió de su casa a las 5 o 6 de la mañana a laburar, laburo pesado, y si al mediodía no haces parar 1 hora y le das un buen plato de comida, estamos entrando digamos, bien en la intimidez del armado. Tenés que darle de comer a 30, 40, 50 tipos que están hambrientos, porque laburan mucho. Entonces, bueno, todos esos detalles que, bueno, ellos era su primera experiencia. Y así es que laburamos. La nena me dijo, mira, vamos a hacer todo como vos digas. Que algo dice acá En el libro. en el libro. La única indicación era la menor cantidad de personas posible. O sea, no queremos gente que venga a mirar cómo hacemos. Si la gente viene a laburar, viene. Pero gente a mirar cómo se labura, no queremos. Esa era la indicación número 1 De la negra. de Poli, que era la palabra, digamos, la palabra de los redondos. Y bueno, estuvimos todo ese tiempo contactando gente, las pantallas de video, bueno, todos los rubros que implica organizar la producción para hacer un estadio. Y bueno, ¿por qué? Esto que les comentaba antes. Primero porque ellos no querían nada corriendo. Es más, ese primer Huracán, los músicos vinieron el jueves al estadio y se instalaron en los vestuarios. Desde el Sin jueves. novias, sin hermanos, sin parientes, nada. O sea, los músicos de Los Redondos que todos conocemos vinieron, nada de lujo, bolsas de dormir, sándwiches de miga, No. porque bueno, ellos también era su primera experiencia y querían ver cómo se arma todo Claro. esto. Y como contaba antes Héctor. Héctor, hasta que empiezan las pruebas de sonido, viene el batero, viene el Sky con la viola, Semilla con el bajo. Bueno, vamos a probar. Todo eso pasaba ya el jueves y la prueba de sonido, era a lo sumo el jueves a las 5 de la tarde.
porque ya te digo, cuando vos probás al volumen que se va a usar, aunque sea un tema solo, bueno, la gente que está haciendo cola, que viene del interior, es impresionante el éxodo, no, La migración que la hay. migración, o sea, vos haces un show, después hicimos, laburé muchos años, por ejemplo, hacías un show en Montevideo, la mitad de la gente era de la Argentina. Claro. Una ciudad entera movilizada. Claro, bueno, lo hemos visto en los últimos recitales que 100.000 personas, Claro. o sea, gente de todo el país y gente, algo también muy enriquecedor, gente de todas las clases sociales. Porque si había una característica y leyendo un poco después la historia, que a los redondos le llegaba su música a todas las clases sociales, al intelectual, a la gente de, como te A digo, las la clases gente que venía, populares. a la gente popular que venía y se acampaba 2 días y se tomaba un vino o más de uno. Pero bueno, eh, entonces, todo el viernes era ir a descansar al estadio, ir a hacer el retoquecito, acá faltaría pintar esto, ponerme una cinta que marque el borde del escenario, este, eh, nada, en los detalles mínimos. En, en todos los shows que hice con Los Redondos, hicimos 2 veces Huracán, después se repitió en el 94, mayo, abril, mayo, este, fue tal el éxito que se repitió en mayo. Después 95, no me acuerdo bien, hicimos Racing. Ahí estuve, En Racing. en Racing. Bueno, en la anécdota de Racing, ¿Estuviste ahí en ese? Sí, fuimos con Alfredo Rosso, sí. Ah, mirá. Porque yo para la entrada no tenía, pero Grande. sí, cada estadio tenía su anécdota, así como después vamos a ir en algún momento, si no llegamos hoy, a la anécdota del cubrecampo de Huracán, de ese Ajá. primer Huracán. En Racing, bueno, cuando empieza toda la historia de hacer los estadios de fútbol, el problema era el césped. De hecho, River, después en la semana uno leía que los jugadores se quejaban que no podían entrenar porque el césped estaba, bueno, y hubo, así como hubo evolución, digamos, tecnológica, hubo evolución en los cubrecampos. En aquella época se ponía algo parecido al geotextil, que es algo que se usa para cubrir, para cuando hacen esas piletas para la evaporación de tratamiento de líquidos, se pone una membrana que se llama geotextil, que es una membrana como de 1 centímetro de espesor. Pero eso tampoco daba resultado, y mucho menos si llovía. y mucho menos si tocaban Los Redondos, Y porque mu- la gente saltaba. Y no rompía Claro, todo. el famoso pogo, adelante del escenario quedaba un pobre el arquero que le tocaba al día siguiente el arco donde se había armado el escenario. Así que bueno, era todo cronometrado, porque había que responder y la confianza de que los músicos vengan al estadio y no vean que hay como una alteración porque falta tal cosa. Haber empezado 6 meses antes, un poco era eso, ¿no? O sea, no falta nada, ningún yo creía. Ahí no Claro, cabía. ningún yo, o sea, eh, no sé, me acuerdo ahora, o sea, ponele, viste que se arma el vallado. Claro. El vallado tiene un pasillo que a ambos laterales está la carpa de la Cruz Roja para llevar a la gente que se desmaya. Pero no solo eso, atrás de ese vallado, abajo hay que tener tanques con agua potable para darle agua a la gente que está contra el vallado porque se ahoga, está en la presión que sienten de la gente que empuja de atrás. Pero bueno, esa gente elige estar ahí, quieren estar a 5 metros del artista. Y bueno, hay que tener agua para darles agua, y en verano muchas veces parte del laburo que hacían los bomberos era rociar con una llovizna, Para refrescar un para que la poco. gente, depende de la época del año, para que la gente Se refresque un poco. Y lo que en invierno, cuando los cuerpos están calientes y la gente transpira, es impresionante el El vapor vapor. que sale. Bueno, lo que pasa es que, bueno, desde arriba del escenario
uno no ve el show, no ve el show completo, Ujú. ve una parte desde el lateral, pero además mucha gente por ahí al técnico dice, no, qué suerte, vos estuviste en el recital. Sí, pero Estás en sí, otro por ahí plano. escuché medio tema, porque te Claro. llama el del generador que te dice tal cosa, che, pane, no sé, vino no sé, vino el técnico, vino el servi, vino la guardia, te llama el de la ambulancia, o sea, durante el show la presión del personal técnico es muy alta. Pero uno no se imagina normalmente cuando va a un recital o cuando va a un estadio, lo que fuere, la cantidad de trabajo y la cantidad de detalles, de cosas pequeñas, pero todas son importantes para que todo salga bien. Es mucho el laburo, muchísimo, muchísima Muchísimo. gente trabajando en eso, obvio. Sí, sí, involucra a mucha gente y muchos oficios. Claro, Para la gente misma que trabaja en el estadio, en mantenimiento, maestranza, el tipo, el tipo está acostumbrado a que hay partidos, la gente entra por la puerta X2, va a la tribuna, se va, pero en los recitales la gente se mete adentro del estadio. Claro. Le pisa el césped, por ahí le rompe algún pico de la manguera de riego, utiliza todos los baños. Y River, que mucha gente, o sea, la gente de ahí sí lo sabe, pero River tiene a su vez un jardín de infantes ah, y una escuela que funciona dentro del estadio. O sea que nosotros durante la semana cuando laburábamos teníamos un vallado para que los chicos, ni la gente de trabajo se mezcle con los chicos, ni los chicos se mezclen con la gente de laburo para no tener ningún golpe, ningún accidentado. ah. Eh, pero sí, el tema, ya te digo, con los redondos era trabajar en familia. Era fundamentalmente trabajar en familia y no había ninguna cosa que se pueda malinterpretar, ni nada. Nada que fuera al azar, nada. No, no, sí, o gente que la negra Poli, como la conoce la gente, tiene una sensibilidad muy particular. O sea, entonces, si había alguien que no tenía esa onda que tenía que tener para trabajar, buscaba la manera de que no esté. Bueno, Protocolarmente. sí, sí, vos habrán leído en algún lado que ella tenía como dos apodos, ¿no? Heidi o la 9 milímetros. No sé si lo escucharon alguna vez. Heidi, porque cuando tenía que ser Heidi era la mejor Heidi. Y cuando tenía que ponerse seria le decían la 9 milímetros porque no tenía ningún empacho en decir lo que tenía que decir. Mm. Muy frontal, muy frontal. Daniel, estamos llegando ya al final del programa de hoy. Nos queda, pero muchísimo para conversar. Sé que tenés muchas responsabilidades, viajes a Madrid, entre Esquel y Madrid. Para nosotros esta primera charla, o para mí en particular, no quiero poner para Sí, sí. nosotros, es súper honor. De verdad te lo digo, es un súper honor Bueno, contar con tu gracias, presencia. gracias. Casi un prócer, mirá. A ese nivel, a ese nivel, a ese nivel. No. Eh, Oh, Puede quedar la invitación para próximas charlas. Prometemos unas buenas facturas, una buena picadita. La verdad que sí, como no, dale. Total, estamos Mirá, de vecinos. como yo soy, acá estoy, digamos, formal e informal en Esquel, en el sentido de que me pongo a hacer un laburo en casa y no me alcanza el tiempo, pero si querés, quedemos hoy para un día de la semana que viene. Decilo vos así nomás directamente. ¿Hoy qué Martes no día estaría es? mal. Hoy Hoy es es martes. martes. ¿El próximo martes? Quedemos de no te cases ni te embarques, lo único que no puedo hacer los martes. Pero, Por favor, demasiado lujo para que ya sea el martes que viene. quedemos para el martes que viene. Dale. Y bueno, seguimos contando anécdotas o esto que decía Héctor, parte de la intimidad del espectáculo que el público no tiene por qué conocer, pero que nosotros le podemos ir transmitiendo y la gente se imagine que de repente, qué sé yo, cuando vinieron los Rolling Stones, por ejemplo, trajeron 40 lavarropas en un container.
40 lavarropas. Claro, en un container, había un camión. Cuando abrieron el contenedor que no se desarmaba, adentro estaba porque venían el personal de vestuario y ellos no querían llevar nada a ningún lado. O sea, la gente no se imagina que pasan ese tipo de cosas. Pero para cerrar, vos largaste, vinieron, tremenda noticia. Estuviste también laburando para los Rolling Stones. Sí, como yo laburaba, además de tener la empresa, laburaba para Rock and Pop o Daniel Greenban. Ujú. Había veces que, no sé, hacía falta un técnico electricista o alguien que se ocupe exclusivamente de los generadores, porque los grupos de ese nivel, como los Rolling, Madonna, Michael Jackson, traen todo, absolutamente todo. Pero bueno, la empresa local, en este caso Rock and Pop, le pone el soporte local, digamos. Daniel, muchas gracias de verdad y el martes que viene tenemos los A mates las 5 acá. estamos acá. ¡Qué Ya, grande! mira, si Lili nos está escuchando, Mandale, ya que agende que el martes a las 5 estamos acá. ¿querés mandarle saludo a alguien más? Queda registrado esto. No, a toda la gente de Esquel. Dale, bueno. A toda la gente de Esquel, que es una ciudad bellísima. Y le mando un saludo grande, le mandamos un saludo grande a Juan Cruz, que fue el link también de conocimiento, de Juan Cruz Lagos. Sí. Gracias, Juancito. Dale.